Hola, hola, levántate y resplandece, porque la gloria de Dios ya llegó para ti. Esta semana empezaremos con una serie cuyo objetivo será explorar y entender el Nuevo Testamento desde la parte histórica, es decir, entendiendo el contexto en el que se escribió, pero también desde el discernimiento espiritual que desde ya le pido a Dios que por medio del Espíritu Santo podamos hacer. Hoy empezaremos entendiendo la estructura del Nuevo Testamento, porque creo que muy pocas veces empieza la lectura de la Biblia de esta manera, entendiendo la configuración que tiene y el porqué de esa organización. Así que este episodio pretende ahora ser un buen punto de partida para iniciar una lectura más consciente del Nuevo Testamento. También les recuerdo que hay toda una serie que habla sobre el origen de la Biblia, que me parece un buen punto de partida para empezar a escudriñar este texto, así que si no has podido escucharla, te dejo el enlace en la descripción de este video. Bueno, pues empecemos por recordar que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros que fueron escritos en un periodo aproximado de 40 años por las primeras generaciones que siguieron a Jesús. Es decir, sin Jesús no habría Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento a su vez está conformado por 4 partes. La primera parte de ellas es lo que se conoce como el Evangelio. La palabra Evangelio proviene de un término griego que significa buena noticia. En el mundo grecorromano este término se usaba para anunciar noticias importantes como victorias militares o proclamaciones del emperador. Sin embargo, los primeros cristianos usaron este término para describir el mensaje central de su fe, la buena noticia de que Jesús, como Hijo de Dios, había venido al mundo para traer salvación y reconciliación entre Dios y la humanidad, algo que se esperaba desde la caída del Jardín del Edén en el Génesis. Así, la palabra evangelio adquirió un significado profundo y especial en el cristianismo, y hoy se refiere entonces a la buena noticia que trajo Jesús cuando vino al mundo y venció, y que es relatada precisamente en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de Mateo está escrito para una audiencia judía y resalta a Jesús como el Mesías prometido en las escrituras hebreas, es decir, nuestro Antiguo Testamento. En el libro de Marcos encontramos el evangelio más corto y se enfoca en la acción y el poder de Jesús, destacando sus milagros. Este escrito fue dirigido hacia los gentiles, especialmente quienes se encontraban en Roma, es decir, los que no eran judíos. El libro de Lucas es una parte del evangelio muy detallada y meticulosa que enfatiza en la humanidad de Jesús y su compasión con el propósito de mostrar que la salvación es algo disponible para todos. Y por último, el libro de Juan se centra en la divinidad de Jesús, mostrando que Él es el Hijo de Dios y presenta un mensaje más espiritual y teológico que narrativo, como en los anteriores libros. De lo que podemos estar seguros es que en los 4 libros hay buenas noticias y que nosotros hoy podemos vivir, a pesar de todas las dificultades que encontramos en el mundo, en gozo. Estamos llamados al gozo porque nuestro Dios es el Dios de la buena noticia, el Dios del Evangelio. Esta realidad es un recurso que, si les sirve a ustedes, se los voy a compartir, y que yo suelo usar cuando ocurren cosas, digamos que desagradables o molestas, que desmotivan, que bajan el ánimo, porque pienso, puedo enfermarme, pero Jesús ya vino al mundo. Pueden caerse proyectos, pero Jesús ya venció al mundo. Pueden atacarme, pero Jesús ya resucitó. Incluso puede mi cuerpo morir, pero Jesús ya me dio vida eterna. Sé que a veces ponerlo solo en palabras parece que no tuviera mucho sentido, pero es una realidad que hay que ponerse más bien en el alma, y ahí sí que cobrará todo el sentido del mundo. Cuando tu alma entiende que no depende del cuerpo que habita y el mundo en el que está, se vive definitivamente esta vida más liviano, más relajado, porque no hay nada que temer. Ya Jesús hizo todo el trabajo por mí y por ti. Y esa es la buena noticia. La segunda parte del Nuevo Testamento es el libro de Hechos,
un libro que también es atribuido a Lucas como una continuación de su relato del Evangelio. En este libro de Hechos se cuenta la historia de la iglesia primitiva después de la resurrección de Jesús. Se narra también el derramamiento del Espíritu Santo, que es cuando los seguidores de Jesús reciben el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión de compartir el mensaje o el Evangelio en todo el mundo, y la expansión del cristianismo a través de los primeros apóstoles, especialmente Pedro y Pablo. Este libro destaca cómo el mensaje de Jesús se extendió desde Jerusalén hasta los territorios del Imperio Romano. Luego viene la tercera parte del Nuevo Testamento, con lo que se conoce como las epístolas paulinas, en donde se encuentran los libros Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y probablemente también Hebreos. Son llamadas epístolas paulinas porque fueron escritas por el apóstol Pablo a diversas iglesias y personas. Estas epístolas o cartas tratan de temas de ética, práctica cristiana, organización de la iglesia, y cada epístola o carta aborda desafíos específicos que enfrentan los cristianos en distintos lugares a causa de su fe. La cuarta parte del Nuevo Testamento corresponde a las epístolas generales, y aquí vamos a encontrar los libros de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Estas cartas fueron escritas por varios apóstoles y líderes de la iglesia primitiva. A diferencia de las cartas de Pablo, estas están dirigidas a un público mucho más amplio, no solo a iglesias específicas como las epístolas paulinas. Por ejemplo, el libro de Santiago enfatiza la relación entre la fe y las obras y da instrucciones prácticas que cualquier persona puede seguir para vivir una vida cristiana. Primera y Segunda de Pedro le dan ánimo a las personas que se consideran cristianas y que están en medio de persecuciones, y también advierte contra los falsos profetas. Primera, Segunda y Tercera de Juan se centran más en el amor, la verdad y la importancia de mantener tu fe. Y por último, Judas, que no es el libro de Judas Iscariote, sino de Judas Tadeo, no sobra la aclaración, es una invitación dirigida a los creyentes a luchar por la fe. Y la última parte del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, un libro que también es conocido como la Revelación y que fue escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Es un texto lleno de visiones sobre el fin de los tiempos, el juicio final y la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Y aunque contiene profecías y sea un libro temido, realmente su propósito es consolar y alentar a los cristianos, recordándoles que Cristo triunfará y establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra. De esta manera, en el Antiguo Testamento está la historia del diseño original de Dios para nosotros, un jardín sin sufrimiento en el que había total armonía, hasta que caemos de este lugar y nos alejamos de la voluntad de Dios para nosotros y empezamos a enfrentarnos a las consecuencias de nuestras propias decisiones y actos, ahora lejos de Dios. Sin embargo, Dios no se queda con los brazos cruzados y hace la promesa de que un día vendrá un personaje que cambiará todo y que nos devolverá la posibilidad de estar en comunión con Él de nuevo. Como si este personaje fuera a ser un puente que se reconstruiría y que volvería a unir al hombre con Dios. Pero que para llegar a hacer ese camino de reencuentro entre los humanos y Dios, tendría que vencer a todo eso que ha venido poniéndose en medio de nosotros y Dios y separándonos. Y la forma de vencer todo eso sería con su propia vida. Ese puente es Jesús, que como estuvo escrito desde hace miles de años, efectivamente cambió la historia del mundo en dos, que hasta hoy seguimos hablando de él y siguen surgiendo
testimonios y testimonios de vidas restauradas tras conocer verdaderamente a Jesús y reconocerlo como ese puente de salvación. Así que el Nuevo Testamento no reemplaza de ninguna manera al Antiguo Testamento, sino que es precisamente la confirmación a una promesa de Dios, a un plan que Dios tuvo desde el primer momento para recuperarnos, no forzosamente, sino en amor y libertad. ¡Qué momento para estar vivos! A veces me pongo a pensar en lo difícil que pudo ser nacer en un momento en el que Jesús no había aún visitado el mundo, y le agradezco a Dios por todo ese linaje que, a pesar de no haber visto la promesa cumplida, creyeron. Hoy nosotros somos parte de ese linaje que después de la promesa eligió ver, que eligió reconocerla, que eligió disfrutarla, que se quitó el velo del mundo y vio, y se unió a Cristo, es decir, que regresó a donde pertenece. Y esa es la mejor noticia que todos los días podemos repetirnos. Por eso se llama Evangelio, y sé que aún hoy esa palabra a veces asusta o se usa de manera negativa. Mucha gente le teme a ser evangelizada, pero ser evangelizado, cuando estás realmente siendo evangelizado, no es más que ser notificado de una buena noticia. Es como si recibiéramos una carta a la casa o al correo en la que nos dicen que nos aprobaron un crédito, que nos dieron la beca, que nos aceptaron en X cosa o que nos dicen que ya no tenemos una enfermedad. Bueno, eso es el Evangelio, es una carta que se hizo para avisarnos que ya fuimos liberados del mundo, del dolor, del sufrimiento, aun cuando nosotros mismos nos lo hayamos causado, no importa. Ya no tenemos condena en eso, sino salvación por medio de Jesús. Nos están avisando que una puerta se abrió. Y así terminamos este episodio, que espero que haya sido un buen abrebocas para que empecemos a digerir con paciencia cada uno de esos libros del Nuevo Testamento. Creo que hace la diferencia empezar de nuevo una lectura teniendo estas bases, porque seguro que nos ayudará a comprender mucho mejor temas que a veces son complejos de entender y traducir a nuestro presente. Por favor, si tienen algún comentario o sugerencia, pueden escribirlo. También ahora pueden mandar un mensaje directamente al Instagram de Contar la Verdad, que lo encuentran como @contar.laverdad. Amado Dios, hoy nos unimos para darte las gracias, porque aun cuando el ruido de los problemas pueda sentirse muy fuerte, está tu verdad única y suficientemente grande para aplastar cualquier piedra en nuestro camino. Es la verdad que nos dice que Jesús venció por amor a nosotros, lo que nos permitirá bailar debajo de la lluvia y vivir en un estado de paz y gozo que no se extinguirá jamás. Hoy te pido que cuando el enemigo quiera llenar nuestra mirada de los problemas que podamos tener, estés siempre tú como un faro que, aunque pareciera que todo está oscuro, alzará nuestra mirada y nos mostrará que existe un camino lleno de luz al que fuimos llamados y que es más grande que cualquier dificultad. Señor, bendice a las personas que están escuchando este podcast. Permíteles tener un buen día. Dale salud y llena sus días de motivos para sonreír. Padre, anhelamos volver a tu jardín. Anhelamos regresar a casa en donde el tiempo era irrelevante y donde tú reinabas. Pero hoy, desde este plano terrenal, te agradecemos porque fuiste fiel al enviar a Jesús y devolvernos la posibilidad de vivir eternamente junto a ti. Hoy reconocemos una vez más que Jesús es nuestro camino hacia ti, es nuestro único puente de conexión hacia ti. Y la razón por la que es el único es porque nadie más hizo lo que Él hizo por nosotros. Nadie venció sino Él. Nuestra salvación no fue gratuita, sino que costó mucha sangre. Sangre que hoy nos señala como personas salvas. Te amamos, Jesús. Jamás podremos recompensarte por lo que hiciste, pero toma hoy toda nuestra vida, porque hoy declaramos que es solo tuya. Amén. Gracias por llegar a este punto del episodio y no olvides que este es el día que hizo Dios para ti. Disfrútalo y alégrate.